Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Lucas y vamos a comenzar con el versículo 27 del capítulo 9 de San Lucas. Capítulo 9, versículo 27. Y en esta mañana estamos viendo la transfiguración. ¿Okay? La transfiguración. El Señor Jesús ha estado orando con sus discípulos y pues a Él les ha dicho algo importante, ¿no? Dice el versículo 27, pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea que el Señor está prometiéndole a los discípulos, no todos, pero algunos, que no van a morir sino hasta que vean el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso no significa, hermanos, que como decía la película Indiana Jones, o sea, por ahí alguno de los discípulos que está esperando que la segunda venida de Cristo para verlo. ¿Se da cuenta? No es que alguno de los discípulos está vivo todavía y entonces está esperando hasta que Jesús venga por segunda vez para verlo en gloria. No. Es un error pensar eso. No. Yo mismo me quedaba un poco puzzled, ¿no? Cuando leía esto, decía, ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir que algunos no van a probar la muerte hasta que vean el reino de Dios? O la venida del Señor en gloria, ¿no? En otros pasajes se dice lo mismo, de una manera diferente. ¿Qué significa esto? Pues aquí está, Mateo o Lucas nos lo está explicando, lo dice aquí. Y como 8 días después de estas palabras, pues escúcheme, ¿cuáles palabras? Las que dijo en el versículo 27, de que había algunos que no iban a probar la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea que 8 días después de que él dijo estas palabras a sus discípulos, les hizo esta promesa, mira lo que pasa, Jesús tomó con él a Pedro, Juan y Jacobo. ¿Se dan cuenta? O sea que tomó a algunos de sus discípulos, de los 12 tomó a algunos y subió al monte a orar. Importante, ¿no? ¿Quién sube a un monte a orar, por cierto? Jesús. Pero ¿quién sube acuérdense, yo estoy tratando de hacer entender la teología bíblica. En la Biblia, ¿quién sube a un monte? Moisés sube a un monte. Se encuentra con Dios, Dios le dio la tabla de la ley. Pero aquí tenemos al Mesías, es el Mesías que está subiendo a orar y lleva a sus 3 discípulos, ¿no? Y por cierto, aquí vemos que también de todos los discípulos siempre hay algún grupo que se pega más al maestro, y en este caso pues son Jacobo, Pedro, Juan, y él los ha llevado al monte, posiblemente es el monte Hermón, cerca de Cesarea de Filipo, o uno de esos montes, ¿no? Y se creía que Hermón tenía a veces nieve, ¿no? Así que este es un monte que debe ser fresquito, ¿no? Si fue un monte que está contiguo, todavía es fresco. ¿Cuántos saben? Cuando hay nieve, la temperatura está baja, ¿no? Pero al Señor le gustaba la temperatura baja también. ¿A cuántos le gusta el buen clima? ¿No? Ahí está el Señor subiendo al monte a orar con sus discípulos. Y va a orar. Importante orar, ¿no? Pues quiero que ustedes entiendan esto, porque después Pedro se va a acordar de esto. Vean lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 19. Y quiero que note que lo que dice Pedro, porque esto es importantísimo. El apóstol Pedro, han pasado años después de lo que él experimentó con Jesús subiendo al monte a orar. ¿Se da cuenta? Y dice aquí, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, ¿no? Y ahí dice, el poder, dinamen kai parousian. Porque dice que Pedro le dio a conocer a la iglesia en Roma, por cierto, mire,
le dio a conocer el poder, dinamen, ¿no? Kai parusia, y la venida del Señor. O sea que Pedro había hablado que el Señor iba a venir por segunda vez con poder y gloria. Y dice que no siguieron fábulas ingeniosamente inventadas, o sea que él no se lo inventó, es lo que está diciendo, sino que fuimos testigos oculares. ¿Qué es lo que fueron? Testigos oculares. Lo vieron, es lo que está diciendo Pedro. Yo lo vi, está diciendo Pedro. Con estos ojitos, dice, tapatíos, ¿no? Yo vi la majestad, dice aquí, de su majestad. Megale o tetos, dice, que significa la grandeza. ¿Se acuerdan que nosotros cantamos eso en el himno? La magnificencia, digo el himno. Cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración. Por cierto, dice que él recibió honor y gloria de Dios Padre, ¿no? Y la majestuosa gloria, megaloprepos doxes, dice el griego. Eso habla de la Shejinah. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Shejinah, ¿no? Habla acerca de la manifestación, de la presencia de Dios. Se manifestó en una nube el Señor, el Dios Padre. Y Él dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Por cierto, en nadie más se complace Dios Padre. ¿Te das cuenta? No son sus obras, no son su devoción a los sacramentos, no es que usted se bautice, no es que usted haga obras de penitencia, no es que sus ofrendas, no es nada de estas cosas lo complacen plenamente a Dios, sino que lo que lo complace es su Hijo amado. Amén. Es su Hijo el que lo complace. Y cuando usted recibe a Cristo, lo que pasa, usted pone su fe en Jesucristo, lo que pasa es que usted se une a Jesucristo y ahora usted lo complace. ¿Te das cuenta? Porque dice Pablo, ya no vivo yo, más vive ¿quién? En mí. Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? Entonces ahora como Cristo vive en mí, nosotros complacemos al Padre. Dios nos mira, vaya, si nos miraran nosotros solos, estaríamos perdidos. ¿Se da cuenta? Porque Dios es 3 veces santo, su santidad nos mataría. ¿Se da cuenta? Pero cuando Él lo mira a usted, mira a Cristo. ¿Se da cuenta? Dice, mi Hijo está ahí. ¿Se dan cuenta? Y eso me complace. Amén. Dios se complace en nosotros por su Hijo Jesucristo, porque nosotros estamos unidos a Él. En su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Eso es lo que significa el bautismo, ¿se acuerdan? Unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Pero dice aquí, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro le llama el Monte Santo. Pero volvemos a Lucas, donde seguimos con el relato que nos está haciendo. Así que dice que 8 días después Jesús ha oído o ha dicho estas palabras de que algunos no van a probar la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y por ende, miren, escúchenme esto. Entonces lo que nosotros vamos a ver, o lo que va a ver Pedro, Jacobo y Juan, es la venida del reino de Dios. O sea, va a haber una manifestación de lo que es el reino de Dios. Va a haber una manifestación de lo que es la venida del Señor. Es como que lo ven en un futuro profético. Ellos van a ver con sus ojos lo que va a pasar. ¿Se da cuenta? Y Él sube con ellos al monte. Ahora vamos entonces a Lucas 9:29. Dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Entonces aquí dice, Proseutes has died. Significa que cambió de forma esencial su gloria preencarnada. Acuérdense que el Hijo existía en la eternidad pasada. ¿Se dan cuenta? Dice, en el principio era el verbo. Dígalo conmigo, era. Eso significa que existía en la eternidad pasada. Y el verbo era con Dios, y el verbo existía con Dios en la eternidad pasada. Y el verbo era Dios. ¿Se dan cuenta? De la misma naturaleza del Padre. Tenía una comunión única. La palabra en prosteo dice así,
el griego dice así, en arge, en hologos, kaiteos en hologos, ¿no? Y Dios era el verbo, en el principio era el verbo, en arge, en hologos, kailogos, en prosteon, kailogos, en Dios. Bueno, me ayuda a mí a entender el griego porque de esa manera pues sé lo que está pasando. Pero lo que quiero decir es esto: había una relación entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. ¿Se da cuenta? Y el Hijo tenía una gloria preencarnada. Y lo que está pasando aquí es que ahora esa gloria que el Hijo tenía en la eternidad pasada, que por cierto cuando Él toma forma humana, ¿verdad?, es como que sencillamente es puesta como una envoltura de carne, ¿se da cuenta? Porque por eso es que Jesucristo es Dios hombre, ¿se da cuenta? Claro que tiene una naturaleza humana, pero ese era el que le decía a la tormenta, ¿se acuerda? Enmudece. El que le decía a los demonios, ¡fuera! Los demonios le obedecen, ¿se da cuenta? Porque Él es Dios, Él es el Dios hombre, ¿se da cuenta? Entonces, por un momento los discípulos están viendo la gloria que Jesús tenía antes de la fundación del mundo, cuando Él estaba con el Padre en la eternidad pasada. Y mientras Él oraba, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Por cierto, en el Antiguo Testamento nosotros sabemos en Éxodo capítulo 34, versículo 29 a 35, que Moisés sube al monte a orar, pero cuando él baja del monte, él tiene la gloria de Dios que se le ha impregnado en el rostro. ¿Usted se acuerda de eso? Pero esa gloria era prestada, era como la luna que recibe la luz del sol, y por eso brilla, ¿no? Pero la gloria de Jesús no es prestada, la gloria de Jesús es innata. Él es el resplandor de su gloria, es decir, la manifestación exacta de quién es Dios. Vean lo que dice Hebreos capítulo 1, vamos para allá. Hebreos capítulo 1 dice así, Él es el versículo 3, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice así, Él, hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria. ¿Usted quiere saber cómo es la gloria de Dios? Míralo a Jesucristo, porque Él tiene esa gloria. Y dice la expresión exacta de su naturaleza. ¿Usted quiere saber cuál es la naturaleza de Dios? Míralo a Jesucristo, porque es la expresión exacta, diga conmigo, exacta de su naturaleza. Y dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Sabe quién sostiene los planetas? ¿Quién hace esa alineación de los planetas? Es Jesucristo. ¿Eso es Dios o no? Claro, es más que un ser humano, es Dios. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, eso en la cruz, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso significa que está sentado al mismo nivel que Dios. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Es Dios. Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Se dan cuenta? La misma esencia, la misma naturaleza. Y aquí vemos que el Hijo es como el Padre, tiene una gloria inherente y ahora les está dejando ver sencillamente a los discípulos que Él es más que sencillamente un ser humano, es Dios hombre. Y de repente, dice Lucas 9:30, de repente dos hombres hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, eso es la Shekinah, hablaban de la partida de Jesús. El griego dice Éxodo. Se estaban hablando acerca de la muerte de Jesús, que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿De qué hablaban Moisés y Elías? ¿Saben qué hablaban? Seguramente vinieron a alentarlo al Mesías. Y decirle, mira, vas a morir, ¿no? Y Jesús ya lo había dicho. Por cierto, eso es lo que vamos a celebrar ahora en la Pascua, ¿no? Que ya se nos acerca. La muerte, la resurrección, ¿no?, de Cristo, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Y Él dice aquí, pues, y luego la ascensión, ¿no? Pero lo que ellos están diciendo, mira, no te preocupes, no es que Él está preocupado, pero, o sea,
todo tiene su lugar, ¿no? Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar la cabeza, ¿no? Va a ser difícil pagar por los pecados de los hombres, de los elegidos particularmente, pero Dios, pues, mira, aquí estamos en el reino de Dios. Esto era yo diría como una visión, ¿no? Una visión del reino de Dios. Por cierto, acuérdense que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, ¿te acuerdas? Dios le previno entrar en la tierra prometida, pero aquí está en la tierra prometida Moisés. ¿Se dan cuenta? Eso es la visión del reino de Dios, ¿se dan cuenta? Ahí está Elías. Elías representa a los profetas. Moisés representa la Torah, Nevi'im, Ketuvim. Por cierto, en el Antiguo Testamento los judíos le llaman Tanaj, que significa Torah, Nevi'im y Ketuvim. Tenemos Torah, es Moisés. Pero cuando lo vemos a Moisés estamos viendo la Torah. Y cuando lo vemos a Elías estamos viendo Nevi'im, estamos viendo los profetas. Y Ketuvim son los salmos, los escritos. Pues todo esto se estaba a punto de cumplir. Las promesas del Antiguo Testamento. Versículo 32. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, dígalo conmigo, cuando estuvieron bien despiertos. Porque, hermanos, la carne es débil, ¿se dan cuenta? Y a veces nos da sueño. Y en vez de estar bien despiertos, ¿cómo tenemos que estar? Bien despiertos. Porque cuando Dios nos da algo importante, nosotros tenemos que estar bien despiertos. Cuando usted no entienda algo, hermano, tómese un café con 2 cucharadas buenas de ese espresso, ¿no? Despiértese. Aférrese a la palabra de Dios. Vele. Dice, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Siempre alertas, siempre despiertos. Pero a veces nosotros entramos en ese letargo y nos ponemos somnolientos, ¿no? A algunos nos cuesta el trabajo levantarnos el domingo en la mañana, venir temprano a la iglesia. Pero eso es un sacrificio que vale la pena. Si los ángeles se presentan delante del Señor temprano en la mañana, ¿cómo no vamos a venir nosotros? Por eso dice, oh Jehová, de mañana verás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, dijo David. Eso vale la pena presentarse delante del Señor en la mañana y estar bien despierto, amén, para ver la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. Pues estos están adormitados. ¿Qué les pasó cuando estaban en el huerto de Getsemaní? Que Jesús estaba a punto de morir. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron qué cosa? Dormidos. Así somos nosotros, ¿no? Hermanos, tomemos café. Esa es la lección. Hermanos, si necesita pellizcarse, pellízquese, ¿no? Pero esté bien despierto. Pero dice aquí que ellos se despertaron. Y cuando ellos estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. ¿Qué era la gloria de quién? De Jesús. De Jesús. Pero escúcheme. El Antiguo Testamento del libro de Isaías nos dice, yo soy Jehová y mi gloria no la daré a ningún otro. Porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Lo voy a decir de nuevo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es ¿qué cosa? Dios. El Padre tiene gloria, el Hijo tiene gloria y el Espíritu Santo tiene ¿qué cosa? Gloria. ¿Se dan cuenta? Habitan en gloria. Es Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Y dice que vieron la gloria de Jesús. Jesús tiene gloria. Jesús es Dios. No es como algunos que le quieren decir, Jesús es un ángel. Jesús no es un ángel. ¿Se dan cuenta? Por el contrario, el libro de Hebreos capítulo 1 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso significa que aún los demonios están debajo de sus pies. ¿Se dan cuenta? Tienen que adorarle y postrarse delante del Hijo y confesarlo como Señor. Pero dice que estos discípulos ven la gloria de Jesús, los 2 varones que estaban con él, y de retirarse ellos de él. Por cierto, cuando se van la ley y los profetas, que son los que hablan de Cristo, ¿de quién habla el Antiguo Testamento?
de Cristo, ¿no? Pues queda Cristo nada más, pues. Si se va Moisés y se va Elías, ¿se dan cuenta? ¿Quién quedó ahí? Cristo, porque Cristo es el centro de la Biblia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Toda la escritura apunta a Jesucristo. No hay otro. Ese es el que complace al Padre. Y al retirarse Moisés y Elías de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. La cruz todavía le estaba esperando a Jesucristo, ¿no? Pero ya Pedro quiere cerrar el día, ¿no? Como él está diciendo, aquí está Moisés, aquí está Elías, porque ya no nos quedamos aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, ya esto es el reino, ¿se dan cuenta? Ahí está la gloria de Dios. Entonces él le propone hacer 3 enramadas que realmente son Sukkot. En el Antiguo Testamento, ¿no?, había una fiesta levítica que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Los judíos la practican todos los años después de Yom Kippur, 7 días después de Yom Kippur. Por cierto, algunos piensan esto, ¿no? Creen que la venida de Cristo va a ser en Rosh Hashanah, en la fiesta de las trompetas, porque se nos ha hablado en 1 Corintios, dice que cuando suene la final trompeta, los muertos serán resucitados, dice así. Dice que Cristo va a venir en gloria. O sea, algunos piensan que es en Rosh Hashanah, cuando la fiesta de las trompetas, que Jesús va a venir. Y después, 7 días después, está la fiesta de Yom Kippur, que es Yom Hadin, es el día de la expiación. Se conoce como el día del juicio. Y acuérdense que la Escritura decía que el Señor, cuando venga, se va a poner en un trono de gloria, dice Mateo 25, y que se van a reunidas las naciones, y que a uno le van a decir, benditos de mi Padre, entren al reino del Señor preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esos son los que han creído en Él. ¿Cuántos creen en Jesucristo esta mañana? Y a otros les va a decir: ustedes que no creyeron en mí, actuaron como unos incrédulos, ¿no? Nunca se preocuparon por los demás, ¿no? Solamente vivieron para su egoísmo, nunca creyeron en mí, malditos al fuego eterno, dice así. Y entonces los va a tirar, y dice que va a haber un gran llanto y crujir de dientes. Algunos ven en Yom Kippur, ven el día del juicio, Yom Hadin, ¿se dan cuenta? Pero algunos ven también que 7 días después está la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo judío hacía unas enramadas, por cierto, se hacían como unas cabañas. ¿Cuántos han visto eso en Israel? Aquí en el área se ve mucho, ¿no?, que los judíos hacen estas casitas en su casa con palmeras, y ponen una mesa y comen ahí. Por cierto, hay una tradición que se llama Ushpisin. Ushpisin era que en esa azúcar, ¿no?, en ese tabernáculo, habían invitados especiales que vienen a comer espiritualmente con los judíos que comen en esa azúcar, ¿no?, que son Moisés, Elías, por cierto, Elías especialmente, ¿no?, Eliyahu Hanabí, Eliyahu Hatishpi, Eliyahu Milati, dice la canción. Elías el profeta, Elías el tishpita. Que venga el Eliyahu con el Mesías, dicen así los judíos. Una canción que dicen en la Pascua y también lo dicen en Sukkot. Y aún en cada Abdala, ¿no? Pero había esta ceremonia de que se hacía una azúcar. Los judíos moran en esa azúcar 7 días, y algunos ven en eso el reino de Dios. Esa es la idea, ¿se dan cuenta? Por eso es que cuando Pedro ve a Moisés y a Elías, dice, Ushpisin, dice él, en la mente de él dice, aquí nos falta el azúcar, ¿se dan cuenta? Nos falta el azúcar, y esto significa que ahora sí ya estamos en el reino de Dios, donde vamos a morar eternamente con Él. Es un reino eterno. Pero aquí Lucas nos dice que Pedro no sabía lo que decía. Claro, porque todavía no se había cumplido la cruz. Primero, para que haya reino con el Señor, no un reino eterno, tenía que venir, ¿qué cosa primero? La cruz, ¿no?
Cristo tenía que morir, ser sepultado, resucitar, ascender al cielo y luego regresar por segunda vez para que entonces pueda comenzar este reino, ¿no? Lo que será un tabernáculo, Dios morando entre su pueblo. Amén. Por cierto, déjenme decir algo más. El azúcar representa algo importante. Porque, ¿sabe cómo moró el pueblo de Israel en el desierto? Eso es lo que simboliza el azúcar, ¿no? Moró en moradas frágiles. ¿Cuántos han morado en un campamento, han ido a una carpa? ¿No? Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta. Pero a mí me gustaba esto, ¿no? De Boy Scout, me gustaba ir al campo y dormir ahí. Pero ¿sabe una cosa? El dormir en una carpita, ¿no? es frágil, ¿sabe? ¿Sí o no? Porque el viento se lo puede llevar. O puede venir un animal por la noche a visitarlo. ¿Se dan cuenta? Usted tiene que estar preparado para todas estas cosas. Un azúcar representa fragilidad. Así vivía el pueblo de Israel en el desierto. Y por cierto, mire, aquí le voy a decir algo. Nosotros estamos como en ese desierto todavía, ahora. ¿Sabe que nuestros cuerpos son frágiles como esa carpa? Dice Pablo en 2 Corintios que nuestros cuerpos son como esas carpas frágiles, que una gripe nos tumba y nos hace temblar por 3 semanas. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Aquí estamos en una carpita nomás. Pero dice Pablo, pero un día esto mortal va a ser vestido de inmortalidad. Ese es el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la azúcar eterna, el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber clamor, ya no va a haber dolor. Déjenme ver si lo podemos ver en 2 Corintios, porque es importante que usted lo lea. Quiero que usted se lo lleve a su casa. Ok, vean lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y él está hablando acerca del evangelio que tenemos nosotros. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cómo se llama esto en nuestro cuerpo? Vasos de barro. Significa que es frágil. Un vaso de barro es frágil. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, ¿no? Y por cierto, él continúa, versículo 16, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. ¿Sabe que no estamos haciéndonos más jóvenes? No importa cuando usted se haga estirar la piel y se ponga botox. Algunos que parecen el robot de Santa Claus, así llenos de botox aquí en la boca, la bemba. No importa cuántos botox te metas, el asunto es que te estás haciendo viejo, porque el hombre exterior se va desgastando. ¿Se dan cuenta? Pero dice Pablo dice aquí, sin embargo, nuestro hombre interior, ¿qué es? ¿Cómo es? Es nuestro hombre, ¿qué cosa? Interior. Es el espíritu. Dice, se va haciendo, se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa a toda comparación. ¿No? Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, ¿su cuerpo qué es? Una tienda terrenal, que no es su morada. Escúcheme. Dice, si es destruida, es decir, si se muere, lo que significa. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos,
Pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque así mismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos de lo mortal, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu Santo como garantía. Dios le ha dado el Espíritu Santo, hermano, como una garantía de que este cuerpo mortal va a pasar. Esta azúcar se va a acabar, pero hay una azúcar celestial que lo está esperando. Es un cuerpo glorificado, ¿amén? Que no muere más. Va a servir ahí para adorar a Cristo por toda la eternidad. ¿Cómo no le vamos a cantar, no le vamos a adorar? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no vamos a venir a despertarnos temprano a la mañana para adorarle y cantarle? Pero volvemos a Lucas 9. Bueno, dice el versículo 34. Entonces, mientras él decía esto, ¿no? Pedro estaba tratando de convencerlo al Señor que haga unas enramadas. Se formó una nube, dice, que los cubrió en la gloria de Dios y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo amado, mi escogido, oigan a él. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento se hablaba de un profeta, que Dios iba a enviar a un profeta? Y a él tenían que escucharlo. ¿A quién tenemos que escuchar nosotros, hermanos, hoy día? A Cristo. Amén. Y dice así: este es mi hijo escogido. Escúcheme, ahí está la palabra. Algunos odian esta palabra, escogido. Pero Dios escoge. Dígalo conmigo, Dios escoge. Aunque no le guste a la persona que Dios escoge, I'm sorry, Él es Dios y Dios escoge. Dios escogió a los ángeles, Dios escogió a Israel, Dios escogió a Cristo y ha escogido a algunos desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Pero aquí tenemos el hecho de que Dios ha escogido a Cristo. Él es la piedra escogida, dice Pedro. En el libro de 1 de Pedro dice que Él es la piedra escogida. Y porque nosotros estamos en Cristo, nosotros somos escogidos también. Amén. Él es el verdadero Israel, por cierto. Tenemos que escucharlo a Cristo, obedecerle. Pero nota lo que dice el versículo 36. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Claro, porque los discípulos están procesando la información que pasó. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que significa esto? Que Él se transfiguró. ¿Cómo es que vino Moisés y Elías? ¿No? ¿Qué es esto? Ellos lo van a entender. Y Pedro lo explicó, ¿no? Vimos su gloria, vimos su majestad, vimos su reino, vimos su venida. ¿Usted cree en la venida de Cristo? ¿Amén? Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Y Pedro nos ha dicho pues que el Señor verdaderamente va a venir. Y verdaderamente ellos lo vieron y nosotros creemos en esa manifestación de su reino. Hay algo más que quiero que usted termine leyendo en su casa, se lo voy a dejar para que usted lo lea. Versículo 37 al 43. Hay algunos que están ahí viniendo a pedirle al maestro que hay un espíritu sobre un muchacho, y por cierto es una generación incrédula. Jesús hace el milagro de sacarle al demonio al muchacho porque Él tiene poder para hacerlo. ¿Se da cuenta? Él es el Mesías. ¿Se da cuenta? Y Jesús reprende al espíritu inmundo y sana al muchacho, lo devuelve a su padre. Todos se admiran de la grandeza de la majestad de Dios. Claro, Jesucristo es Dios. Claro, Jesucristo es el enviado, el Hijo amado de Dios también. ¿Se da cuenta? Pero escúcheme, quiero dejarlo con esto. Si Jesús responde ante una generación incrédula y los escucha y los atiende y hace un milagro para liberar al Hijo, ¿lo va a escuchar a usted si usted le pide? ¿Lo va a escuchar a usted que es creyente y su seguidor? ¿Amén? ¿Lo va a escuchar a usted o no? Amén, sí. ¿Le va a contestar a usted? Claro que sí.
no duden en pedirle. Amén. Él todavía es el Mesías, todavía libra. Y si Él tiene misericordia y compasión del incrédulo, ¿cuánto más va a tener a usted que es creyente? ¿Se da cuenta? Hay que creer en Jesucristo, hermanos. ¿Se da cuenta? Bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por tu Hijo escogido, que es Jesucristo. Gracias que por Él tenemos acceso a tu reino celestial. Y un día esta morada de carne, Señor, frágil, Señor, se va a convertir en un vaso de gloria eterno. Te damos la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Y, Señor, contesta nuestras necesidades. Ten compasión. Escucha las peticiones de tu iglesia que hacen en los secretos de su corazón. Contéstalas, Señor, y muestra tu grandeza. Oh Cristo, te esperamos, Señor. En el nombre tuyo que oramos.